Gracias, Jorge, y quiero agradecer públicamente a Raúl y a Jorge que nos dieron la oportunidad para presentar esta obra. La caja de compensación familiar del Magdalena, como todas las cajas, tienen unas funciones sociales, familiares, etc. Algunas son fuertes, como la de aquí, con Penato, tiene una universidad, ¿verdad? Cerrada. Cada una tiene su fortaleza. La doctora Marta García Valencia, y antes de ella el doctor Donado Pinto, Jairo Donado Pinto, pudieron haber acoger una propuesta que yo hice cuando regresé de España, de Sevilla, de hacer una tertulia samaria. Yo había hecho un trabajo muy informal en la década de los 90 cuando fui secretario de Educación y Cultura de Santa Marta, pero ya esto con una mayor formalidad. Y de verdad que es una acogida. Yo inicialmente, a veces uno con las instituciones no cree mucho que va a tener la acogida de un proyecto de esta magnitud. Y se trató de un proyecto que inmediatamente dejó la respuesta de la caja en cabeza en ese momento en la parte social y biblioteca de la doctora Ali Martínez de Llano, y pudimos arrancar en junio del año 2015, o sea, 10 años antes de digamos, de los 500 años. Y arrancamos porque me llamaron como en marzo, me dijo, señor Edgar, usted nos propuso esto y no ha vuelto por aquí. Yo esperaba que me llamara, evidentemente me llamó. Y armamos les cuento esto porque es como el arranque importante. Arrancamos con el siglo XVIII, que era haciendo una reunión del triunvirato que estaba compuesto por Joaquín Viloria, Jorge Elías Caro y yo. Hicimos un primer borrador rápido de quienes teníamos a la mano para hablar del siglo. Ella había decidido que fuera por siglos. Y siglo XVIII teníamos a la mano a 6 que ya podían hablar. Joaquín Viloria, Jorge Elías Caro, Marcela Escandón, Jorge Conde y Antonino Vidal. Y yo, 6. Con esos 6 arrancamos. El primero fue Antonino Vidal, la inauguró de Andaluz. Y a partir de ahí, de verdad que la experiencia siguió. No fue fácil editar el primer libro. Entonces, le voy a hacer una muestra solamente rápida de las portadas que están ahí. Cuando se hace, digamos, cuando se hizo uno por uno fue diferente. Y así fuimos avanzando, siglo por siglo. Siglo XVIII, 2 tomos. Después pasamos al siglo XIX, 2 tomos. Y teníamos la deuda con el siglo XVI y XVII, complicado. Porque mucha gente habla de los indios, de los indígenas, de esto y de lo otro. Pero el siglo XVI y XVII, en el caso de Santa Marta y casi que todo el Caribe, es muy poca. Conseguir los 20 estudiosos de ese siglo no fue fácil. De hecho, fue el siglo en el que hubo tal vez las personas después citaron la conferencia, pues cualquier razón dieron y no presentaron el texto, etc. Pero bueno, logramos salir del siglo XVII, XVI y XVII. El siglo XIX, pues ya encontramos mayor. El siglo XX tuvimos que hacer 3 versiones, y como decía Jorge, en el siglo XXI, el tomo 10, hicimos un tomo dedicado a aquellos temas que habían quedado por fuera y de algunos deudores, como mi profesor Polo, que estaba en deuda de hacerme una conferencia. Todos los años lo perseguía hasta que por fin lo logramos, y con éxito. Le gustó mucho a la gente de La Guajira. Estuve por allá en Ribacha hace 2 meses, que gustó mucho este artículo, y logramos completar 10 tomos. Esos 10 tomos los fuimos entregando gratis. Se publicaban 500, 1000 y se regalaban. A los que asistían, a todos se les daba. Y se mandaron a las bibliotecas, algunas, por supuesto. Cajamar no quiso quedarse con el hecho de haber producido 10 libros individuales, sino hacer una compilación de esos 10 tomos en una caja, yo no sé si de lujo, pero en una caja, y ahí están. Y lo hemos estado entregando a algunas bibliotecas, ¿cierto? Con el profesor Polo hablamos
¿Qué bibliotecas podrían ser aquí en Cartagena? La academia, la universidad, está aquí Raquel, gracias, la Ripoll, otra Ripoll, gracias, está la gente de la distrital, no sé si llegó la gente de Magangué, aquí está el profesor de Arrieta, de Magangué, no Arrieta, el profesor de Magangué, no sé, el Banco de la República, no lo entendí mucho, creo que ellos no reciben, no sé cómo es la figura allí, la política de adquisición, etc. De todas maneras, las trajimos para entregarlas formalmente y que ese conocimiento hicieron 96 conferencias, comenzando el 24 de junio del año 2015 y terminando el 30 de noviembre. ¿Cuántos hicieron la conferencia? Que esto es lo más interesante a mi juicio. Una conferencia todos los meses, el último martes de cada mes, durante 10 meses. Eso significaba que yo no podía salir de Santa Marta. El martes, el último martes, tenía que yo estar en Santa Marta. Y fue un éxito total realmente, con dificultades a veces, por supuesto, pero Cajamar, por su escaso presupuesto, por su último, estableció tiquete aéreo, alojamiento, ellos tienen su propio hotel, Teyuna, creo que más o menos bueno, no sé, Sergio, tú estuviste allá también, madre, ¿sí? Los recogían en el aeropuerto, etc. Esa logística no era conmigo, les pagaban una... Recuerdo que una profesora que dictó de Bogotá dijo, ay, además me pagan. Entonces, claro, me pagaban. Unos honorarios como los del Banco de la República, tampoco es que sea mucho, pero por lo menos... de todas maneras, 96, como siempre hay unos que cumplen, otros que no cumplen, pero hicimos, en esos libros hay 80 artículos dedicados a la historia de Santa Marta y al departamento, al Gran Magdalena, que es Cesar y parte de La Guajira. Entonces, ahí hay una conclusión que no se conocía. En el año 82, 83, por allá con el maestro Orlando Fal Borda, en el 88, perdón, en el banco, yo le pregunté, ¿cuándo vamos a comenzar a hacer la historia doble del Magdalena? O sea, ya él hizo historia doble de la costa, pero era de Cartagena. Entonces, él me dijo, eso les toca a ustedes. Yo no estoy diciendo que ahí está, sí, me faltaba, pero quiero decir que esta es una contribución para conocer esa otra parte del Caribe colombiano que es muy importante. Entonces, estos son los tomos, rápidamente los muestro. Ese es el primer tomo, que creo que está en la portada del libro de la revista. Esta, ¿verdad? Sí, la catedral. La Catedral de Santa Marta, ¿verdad? Este es el tomo 2, voy a levantarse la cuenta, es un mapa ya de Santa Marta. Este es el tomo 3, otro mapa ya de Santa Marta, ese siglo XIX, primera parte, ¿verdad? Esta es una foto maravillosa tomada por el conde José Lebrun, que estuvo en el Cesar, por lo que hoy es Cesar y Magdalena. Ese es el aguatero ahí en Chimichagua, Chiriguaná, por allá. Este es el tomo justo. Fíjense que este es un siglo XVI, XVII, nos devolvimos, pero esa es una pintura surgida de una batalla que se supone hubo en Gaira en el año de 1510. La batalla de Gaira, en la que los españoles fueron derrotados, el 60 muertos, dicen. Y el capitán Ospina, con un pintor, se puso a leer todas estas crónicas y fueron diseñando esta pintura. Me pareció chévere colocarle esa portada del tomo quinto. Este es un fuerte de Santa Marta, la fortaleza de Bonda, que en 1574, creo, el gobernador tuvo que mandar a construir para evitar que los indios Bonda se vinieran para Santa Marta. Pero no aguantó mucho. Esta es una fortaleza y ya se ubicó, con estas cosas satelital, se ubicó donde quedó esa fortaleza. Estos son los periódicos, la prensa fue para nosotros fundamental, siglo XIX y XX, todos los periódicos que existieron en Santa Marta, en la zona bananera, en la época del banano, el Estado, el Cronista. Es con el Cesar porque en esto se trata del nacimiento del departamento del Cesar. Esta es una Santa Marta proyectada de un norteamericano que se imaginó que como era Sierra Nevada de Santa Marta le puso nevadas allá atrás, no la conocemos.
Este es el 20, este es el 19, el tomo 9, perdón. Esta es una foto importante porque este es el cónsul de la Asociación de Italianos en Ciénaga en 1910, recibiendo el cónsul Volpe, que llegó a Ciénaga, Italia, y ese es un trabajo que hizo el profesor Javier Moscarella sobre los italianos en Ciénaga. Y este es el último tomo de 500 años, ahí está el morro, una figura allí pues abstracta, etc. Pero ahí está. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora le voy a pasar la palabra al profesor José Polo, que trabajó con nosotros un tema bien también muy interesante, que es el tema de la esclavitud en San Juan. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Cajamar, al profesor Yarrey Cini y a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe por la invitación a comentar como colaborador de este gran proyecto del profesor Edgar de Cajamar, la colección de tertulias amarias en el marco de esta novena Conferencia Internacional de Estudios del Caribe, cuyo eje, como todos sabemos, ha versado sobre la tierra y el mar, territorios actuatorios y desafíos contemporáneos en el Caribe. Y por supuesto me parece un marco extraordinario, pertinente para leer o para referirnos a estos 10 tomos de la tertulia samariana. Y lo hago, hablo desde otra orilla del Caribe neogranadino, ¿verdad? O colombiano, esta vez desde Cartagena, donde mi trabajo como investigador se ha concentrado en la historia de la tierra, los mercados y la ganadería. En esta jurisdicción, ahora desde el siglo XIX, en años anteriores había trabajado temas de frontera en los siglos XVII y XVIII. Y es justamente esa mirada la que quiero traer hoy, la de un historiador que trabaja el territorio interior, la tierra, el mercado, la hacienda, y que reconoce en esta colección un ejercicio paralelo y complementario sobre Santa Marta, esa otra gran ciudad-puerto donde la sierra y la bahía se entrelazan desde siempre. Permítanme primero situar el proyecto, pues el profesor Edgar hizo alusión a ello. La tertulia samaria nació en junio de 2015 con una iniciativa de la Biblioteca Cajamar, un espacio mensual de diálogo y de divulgación histórica, coordinado por el profesor historiador Edgar Cini. 10 años después, ese espacio se ha traducido en 10 tomos y 96 conferencias, con la participación de especialistas en historia, economía, sociología, antropología y arquitectura, que han cubierto un arco temporal que va del siglo XVI al siglo XXI. Esta colección se presenta además en un momento simbólicamente cargado: la conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. Quiero detenerme, antes de entrar pues, un poco más en el contenido, en un dato que como historiadores no deberíamos pasar por alto, y en términos generales como investigadores sociales: sostener durante una década, mes a mes, sin interrupción, un espacio de divulgación histórica que ha convocado de manera constante a más de 100 personas. Es en sí mismo un hecho historiográfico relevante. No es solamente la producción de un acervo documental, es la construcción de una comunidad de memoria. Y eso, en el panorama cultural del Caribe colombiano, no tiene muchos precedentes. Pensemos un poco en lo que en la historia de Cartagena, la que hizo alusión el profesor Edgar, ese seminario que se hacía anualmente y que produjo quizás 10 tomos, quizás más de 10 tomos, que fue de manera importante, publicada por el Banco de la República, pero además otros espacios de eventos importantes, como el Seminario Internacional de Estudios del Caribe y la Conferencia Internacional de Estudios del Caribe que hace ACODEC. Son espacios importantísimos, en verdad, para los investigadores.
Y entrando ya un poco en el contenido de los 10 tomos, lo que encuentro es, leído en conjunto, una historia de esa tensión fértil entre territorio y acuatorio que da título a estas reflexiones. Los temas que recorre la colección, la colonización de la Sierra Nevada, la historia empresarial de Santa Marta, las luchas sociales, la religiosidad popular, el papel de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la batalla de Ciénaga, los procesos de transformación urbana, entre otros temas, no son piezas sueltas, en verdad. Leídos juntos, dibujan el mapa de una ciudad que solo se entiende en el cruce entre la tierra, con su historia agraria, sus haciendas y sus comunidades, y la bahía con su puerto, su comercio y su proyección hacia el Caribe y el mundo atlántico. Y aquí es donde encuentro el diálogo más directo con mi propio trabajo. En Cartagena, la historia de la tierra, el mercado y la ganadería en el siglo XIX tampoco se explica sin el puerto, sin la red comercial que conectaba las haciendas ganaderas de la jurisdicción con los circuitos de exportación e importación que pasaban por la bahía. En Santa Marta ocurre algo estructuralmente similar, aunque con su propia especificidad. La Sierra Nevada y sus dinámicas agrarias no se comprenden sin la bahía que las proyectan hacia afuera. Son dos variaciones regionales de un mismo problema de fondo, que es precisamente el que estas reflexiones nos convoca a pensar, territorios y acuatorios como parte de un mismo sistema, no como historias sueltas o aisladas. Y claro, esto tiene una implicación metodológica que vale la pena subrayar. Estos 10 tomos, por el rigor de su base documental, fuentes de archivos nacionales e internacionales, trabajo interdisciplinario sostenido durante una década, se convierten en una plataforma de comparación regional. Lo que ha reconstruido para Santa Marta, lo que se ha reconstruido para Santa Marta puede y debe dialogar con lo que se ha trabajado para Cartagena, para Riohacha, para Barranquilla. Y a mi juicio esa es la vocación natural de un proyecto como este, dejar de pensar el Caribe colombiano como una suma de historias locales justapuestas para empezar a pensarlo como un sistema de puertos y territorios interconectados, con lógicas propias, pero también con puntos de contacto que solo se hacen visibles cuando ponemos estas historias regionales a conversar entre sí. En ese sentido, la tertulia Samaria es también un modelo de lo que esta asociación viene promoviendo desde hace años, una producción de conocimiento regional que es, al mismo tiempo, sostenida en el tiempo, plural en sus enfoques disciplinares y rigurosa en su trabajo de archivo. 10 años de continuidad mensual, con una comunidad fiel de más de 100 asistentes, nos recuerdan algo que a veces olvidamos en la academia, que la historia del Caribe no se construye solamente en el archivo y en las bibliotecas, sino también en la conversación sostenida con un público que la reclama y exige. Para cerrar, quiero volver al eje de esta reflexión. Creo que estos 10 tomos son en el fondo una suerte de cartografía histórica de esa frontera móvil entre la tierra y la bahía que ha definido a Santa Marta durante 500 años y que, leída junto a los trabajos que se hacen en otras ciudades puertos de la región, nos ayuda a entender ese territorio más amplio, compartido entre la tierra y el mar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar es que el Magdalena Grande comienza a insertarse en la historiografía del Caribe colombiano. Es una historiografía que nace a finales de los años 70, toma vuelo a partir de los años 80, es decir, prácticamente casi 40 años tiene esta historiografía. Y los énfasis habían estado en Cartagena y su área de influencia, pero sobre todo en Cartagena pesa mucho el lugar de enunciación. Muchas veces la historia de Cartagena se impone como la historia de la provincia, cosa que es muy errada. Y Barranquilla también por el protagonismo en el siglo XIX y siglo XX. Santa Marta y su área de influencia siempre fueron marginales. Los españoles, la Escuela de Sevilla, ya por los años 40, 50, publicaron alrededor de 20 textos, entre artículos y libros sobre Santa Marta. Pero realmente fue un área es la mitad del Caribe colombiano,
y si nos vamos del siglo XIX hacia atrás e incluimos a Panamá, pues también tiene un peso significativo en la historia de la región, pero no le habíamos prestado atención. Las razones pueden ser varias. Jorge Elías Caro, aquí presente, hizo un balance de la historiografía y acusaba que el desinterés por parte de las autoridades de Santa Marta y del Magdalena para promover los estudios históricos ha tenido un peso fundamental en la ausencia o en la precariedad de las investigaciones sobre esta parte del Caribe colombiano. Yo le agrego a otras razones, además de esa que es significativa. Primero, porque el interés de la historiografía internacional durante mucho tiempo estuvo en los circuitos del comercio internacional. Y en esos circuitos, pues Cartagena era la que más pesaba. Santa Marta fue tangencial solamente a partir del establecimiento de la reforma del libre comercio 1776-78. Yo siempre me equivoco en esa fecha de que Santa Marta comienza a tener una inserción real. Segundo, creo que el peso de la esclavitud y de la trata negrera también. Cartagena concentró la atención, Santa Marta pues fue tangencial también ese interés. Tercero, algo que le debemos mucho a las investigaciones del profesor José Polo aquí presente, la condición de frontera de buena parte de ese territorio. Básicamente la historiografía nuestra nace ligada a las preguntas sobre la conformación de la nación y de la región, y en consecuencia las investigaciones sobre las áreas de frontera pues fueron dejadas a un lado hasta que en los años 90 comenzó a ser asumida como objeto de investigación centrada fundamentalmente en la provincia de Riohacha, investigaciones del profesor José Polo, de Guerra y algunos otros, y el proceso de guerra y de exterminio contra los grupos indígenas que ocupaban las áreas que van entre el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Río Cesar, Río Ariguaní y el Magdalena, y el proceso de colonización que siguió, de poblamiento y de colonización. Eso. Aparte de esas investigaciones que deben mucho al profesor Hermes Tobar Pinzón, que fue uno de los pioneros en estas investigaciones sobre los temas de la hacienda ganadera en el Caribe neogranadino, pues aparte de eso y aparte de las investigaciones de Marta Herrera y de Jorge Conde también, pero Jorge más para la provincia de Cartagena, aparte de las investigaciones de Marta Herrera, pues Santa Marta fue muy tangencial, explicada por su condición aleatoria al comercio internacional al interior del imperio, por su condición de poco peso en la esclavitud y por su condición de frontera, y además por la enorme presencia de grupos indígenas. A diferencia de la provincia de Cartagena, y podemos hacer este ejercicio de contraste, en la provincia de Santa Marta la presencia indígena fue fundamental y marcó buena parte de la historia de ese territorio del Caribe neogranadino y del Caribe colombiano. Son razones que no podemos olvidar, y eso implicó que buena parte de las investigaciones de las ciencias sociales y humanas fueron más sobre grupos indígenas. Eso sí marca un contraste a favor de la provincia de Santa Marta. Las investigaciones de arqueología y de antropología tienen más peso en la producción de investigaciones para la provincia de Santa Marta que para la provincia de Cartagena, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los indígenas de la provincia de Cartagena en buena medida fueron sometidos, exceptuando un poco los del Alto Sinú y los de la frontera con el Golfo de Urabá. El resto de grupos indígenas fueron sometidos, repartidos en encomienda, se transformaron en resguardo y posteriormente en pueblos de indios y en municipios. En la provincia de Santa Marta, pues hasta el siglo XVIII fue que se logró someter a los chimilas, y los indígenas guayú, bueno, todavía siguen siendo un poco tangencial al proceso de inserción en la formación del Estado-Nación. Entonces, esas razones explican. Ahora bien, todo eso se ha revertido a partir de la confluencia de tres elementos en Santa Marta. Primero, el grupo de investigadores de la Universidad del Magdalena. Yo creo que ha sido básico, que se ha formado alrededor de Jorge Elías Caro, hoy en día reforzado con Adriano Guerra, y un grupo de jóvenes profesores que vienen produciendo muchas investigaciones sobre los diferentes periodos
de la historia de esta provincia. Segundo, por la presencia de Joaquín Viloria en la Subgerencia Cultural del Banco de la República, un historiador que también ha dado un impulso significativo a las actividades e investigaciones sobre esta área. Y tercero, pues por la labor prometeica que desarrolló este caballero andante que hemos tenido en la región costeña, siempre impulsando las iniciativas culturales de raíz signa, que logró pues que el Cajamarca apoyara la realización de este ciclo de conferencias y posteriormente la publicación de los 10 tomos. ¿Eso en qué se refleja? Se refleja en un crecimiento importantísimo. Un grupo de profesores del programa de Historia de la Universidad de Cartagena publicamos un inventario de la bibliografía histórica que se ha producido sobre el Caribe colombiano a partir de 1990 hasta el año 2023. En ese lapso de tiempo logramos contabilizar 3.925 títulos en un lapso de 30 años. Yo había publicado en 1990 una bibliografía histórica del Caribe colombiano, que la editó la Universidad del Norte y apenas contaba con 927 títulos. Del 90 para acá hemos crecido en 3.925 títulos. Libros, capítulos de libros, artículos, tesis de maestría, doctorado y de pregrado. Somos la región que tiene la producción historiográfica más grande en este país. Y eso lo reconocen hasta los historiadores del interior, que la historiografía costeña es ahora mismo la más fuerte en el país. Y de los 3.925 títulos, 449 corresponden a Magdalena Grande, o sea, el 11.5% de 1990 hacia acá. Y de esos 449 títulos, el 43% están concentrados en Santa Marta, lo que significa que los historiadores de Santa Marta y de otras partes han ido rompiendo un poco, y algo que es muy positivo, con esa concentración en el espacio urbano y con esa tendencia a convertir la historia del principal centro urbano en la historia de toda la provincia, que pasa mucho en lo que es la provincia de Cartagena y el Bolívar Grande. Pues yo creo que es muy significativo que el 57% de los textos producidos estén por fuera de Santa Marta. Y creo que eso pues está indicando un crecimiento historiográfico significativo. Esto tiene implicaciones. Ya José Polo hizo algunas referencias a temas. Voy a dar algunas cifras. Yo creo que yo sigo mucho a un historiador francés apellido Martin, que inició la historia del libro desde el punto de vista cuantitativo. Después Roger Chartier ha hecho una revolución historiográfica en los estudios de la producción del libro. Pero Martin, la contabilización es importante porque nos indica lo que son los énfasis historiográficos. Historia económica y política, el 16% de 450 libros. Tengan esta cifra como referente. El 16% es dedicado a historia económica y historia política. El 14% es dedicado a geografía, poblamientos y poblaciones. El 13% es dedicado a grupos étnicos, indígenas, esclavos y libres de color. Y el 33% restante se distribuye en 15 temas, sin que ninguno alcance el 5% del total de la producción. Ahora bien, ¿qué es lo importante de toda esta historiografía? Yo creo que un punto fuerte que está incorporando nuevos espacios geográficos a la reflexión historiográfica sobre el Caribe colombiano. Yo creo que eso es importantísimo subrayarlo. Siempre, y vuelvo y repito, insisto mucho en esto, las historias regionales se concentran en los principales espacios urbanos y se termina transformando la historia del espacio urbano en la historia de toda la provincia o del Bolívar Grande, que en este caso. Entonces yo creo que con la integración de nuevas áreas se ha integrado el bajo curso del Magdalena. Sabíamos algo del Magdalena Grande en lo que tiene que ver con el área del bajo curso, sí, gracias a las investigaciones de Ernesto Bar Pinzón, Hacienda Colonial y Formación Social, gracias a las investigaciones de Jorge Conde Calderón sobre el proceso de poblamiento de la provincia de Cartagena,
y gracias también a las investigaciones de Garrey Sini sobre lo que fue la pacificación y el sometimiento de los chimilas, al igual de Carlos Uribe Tobón, un antropólogo que hace historia social que trabajó hace muchos años sobre el tema de la pacificación de los chimilas, y gracias a las investigaciones, una gran obra de Marta Herrera Ángel sobre los procesos de poblamiento en las llanuras del Caribe neogranadino. Conocíamos eso, pero hoy en día, a partir de las investigaciones compiladas tanto en la tertulia Samaria como en lo que se viene haciendo desde la Universidad de Magdalena y desde el Banco de la República, pues el conocimiento que tenemos sobre esta área del bajo curso se ha enriquecido en muchas dimensiones. Pensemos en las investigaciones sobre la hacienda ganadera, pensemos en la reciente publicación del libro de Adolfo Melitzel Roca sobre la hacienda Santa Bárbara de las Cabezas, una hacienda que duró 200 años, perduró en el tiempo. Pensemos en las investigaciones de Hugo Sánchez Mejía sobre la pequeña economía campesina agraria, que siempre habíamos creído que era una economía autárquica de autoabastecimiento por parte de los arrochelados, y lo pongo entre comillas, porque muchos historiadores han comido carreta de la información oficial para hablar del arrochelamiento y solamente para denigrar de lo que ha sido eso, y no han visto que se trata de economías campesinas que de alguna manera estaban ligadas a los mercados comarcanos y más específicamente las necesidades del abastecimiento de Cartagena y de Santa Marta. Entonces hay un enriquecimiento en ese sentido. También el área del Cesar viene teniendo un enriquecimiento en investigaciones. De nuevo, la hacienda ganadera, la ganadería, en sus diferentes formas, no solamente que en la hacienda. Acuérdense, Eduardo Posada Carbó, la ganadería en la costa atlántica, había una especialización en la producción ganadera, en la que participaban diferentes sectores, no solamente los hacendados. El impacto de la ganadería en la dinamización de la economía de la provincia de Santa Marta, la presencia de mano de obra esclava, y eso me lleva a otro tema, el de la esclavitud, la presencia de los esclavos, la configuración socio-racial de la provincia de Santa Marta, distinta en buena medida a la configuración socio-racial de la provincia de Cartagena, determinada sobre todo por la enorme presencia indígena allí, y eso dejó su impronta también. Los procesos de reconocimiento de la condición de resguardo, casi que a finales del siglo XVIII, según la investigación de Dolores González Luna, casi a finales del siglo XVIII, la corona empieza a reconocer los resguardos de las inmediaciones de Santa Marta y de otras partes de la provincia de Santa Marta, y eso tuvo sus implicaciones en las inclinaciones políticas de los indígenas, tanto de Santa Marta como de la provincia de Cartagena. Cuando uno se pregunta por qué los indígenas de la provincia de Santa Marta fueron realistas, en buena medida eso se explica porque la corona a finales del siglo XVIII comienza a hacer el reconocimiento, y esos indígenas tienen conflicto con las élites criollas samarias, que son los que se ponen al frente de la independencia, y por eso optan por una inclinación realista. Entonces son factores clave que viene en un proceso de enriquecimiento de la historiografía regional y que obliga a matizar cosas. Por razones obvias, cuando la balanza está inclinada hacia un espacio, tiende a imponerse la visión de ese espacio sobre la totalidad de una región. Entonces hoy en día, con toda esta producción historiográfica que está consagrada en estos 10 volúmenes de la tertulia Samaria, mal sumado a lo que se hace desde la Universidad de Magdalena, desde el Banco de la República e investigadores independientes y de otras latitudes, yo creo que estamos en un enriquecimiento de la historiografía de la región. Y que tiene a su favor con que el Magdalena cuenta con el mejor archivo que existe en la costa, en condiciones que todavía no sé cómo se ha resuelto el problema institucional allí de quién maneja ese archivo y cómo se coloca al servicio del público y en mejores condiciones, pero creo que estamos frente al nacimiento y a la consolidación de una historiografía importantísima. Sobre la Sierra Nevada, y cierro con esto,
Yo que soy dado a ver libros y a ver índices bibliográficos porque me apasionan, me dediqué a ver índices de bibliografía sobre ornitología, sobre gente que se dedica a estudiar pájaros. Y encontré muchos de esos en otros idiomas, pero los títulos uno los copia, los pega y le pide al Word que se los traduzca. Muchos son sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la flora de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la geografía, en todos los textos de geología que también existen. La Academia de las Ciencias Exactas, Físicas, Matemáticas de Colombia publicó un tomo de todo lo que se ha escrito sobre la geología, y cuando uno comienza a ver sobre lo que existe, la atracción que ejercía la Sierra Nevada de Santa Marta y la cantidad de estudios que no solamente se remiten a los temas técnicos de la geología, sino que también hablan del territorio, de la fauna, de la flora, de la gente que ocupaba en esas áreas. Es decir, estamos frente a la posibilidad de un crecimiento historiográfico que, si lo que estamos dedicados a investigar la provincia de Cartagena y el Bolívar Grande no nos ponemos pilas, pues nos va a llevar por delante, porque, y cierro con esto, aquí pasa lo que dice la canción de Ricardo Rey y Bobby Cruz, Aguinaldo navideño: los que no venían han llegado ya en Magdalena, y los que venían se han quedado atrás, el Bolívar Grande. Y yo creo que hay un estancamiento en la producción historiográfica sobre el Bolívar Grande. En cuanto a temas, uno ve que siempre se gira sobre el mismo tema. Es como que si estuviéramos cumpliendo la máxima descriptiva que dijo Augusto Comte sobre los historiadores. Los historiadores hacen los ladrillos, nosotros los sociólogos hacemos el edificio. Como si estuviéramos haciendo ladrillitos, pero bajo el mismo molde y repitiendo muchas cosas, con excepciones. Uno encuentra que en la provincia de Cartagena y el Bolívar Grande se está abriendo una línea de investigación sobre el Sinú, en parte dirigida por el colega José Polo, pero uno sí también encuentra que estamos a veces como la mule en la noria, girando sobre ciertos temas y agregándole una cosita más, mientras que en Magdalena tiene esa gran posibilidad de tener una historiografía enriquecida, porque cabalgan sobre los logros, las deficiencias y los vacíos y las debilidades que tiene la historiografía de la provincia que está allende el río Magdalena, como es la de Cartagena. Muchas gracias. Que se suple el vacío de la historia de las mujeres, es el único capítulo. Vacío de la historia de las mujeres, y de verdad que fue muy complicado. Yo andaba buscando a alguien que hablara de brujería, de, ¿cómo llama eso? De ¿Hechicería? De la Inquisición. Y precisamente conseguí aquí, ¿te acuerdas de la profesora Pérez María, de la Universidad de los Andes, y hizo un trabajo sobre la Inquisición en Santa Marta, ¿no? La Inquisición en Cartagena, allá no hubo, como que no, y aquí no había también un obispo que pegaba y hizo un artículo muy bonito sobre ese tema, y así sucesivamente. Y la profesora escribió un artículo muy bueno sobre el tema de la mujer en Tenerife, en un caso específico de Tenerife en el siglo XVI. Bien interesante este tema. Siempre ha tocado un tema y yo quiero recomendar. Si algo nos caracterizó un poco fue ver el territorio completo. Por eso van a encontrar ustedes temas de Aguachica. O Aguachica, que hoy es Cesar, sur de Cesar, pero que los aguachiquenses hablan como la perla del sur del Magdalena, porque Aguachica pertenecía al departamento del Magdalena. Y hay dos artículos de por cómo nació el departamento del Cesar, además de los artículos de Hugues Sánchez sobre la ganadería, sobre lo rural, etcétera, la vida campesina. De hecho, ustedes vieron que una de las portadas es Chiriguaná, precisamente esa parte rural. Y en general hubo temas de la región, de la zona bananera, del río Magdalena, ¿cierto? El profesor Oscar Arque trabajó desde el Banco Magdalena hasta Pinto, por ejemplo, ¿cierto? Yo trabajé de Plato hasta Sitio Nuevo, y así muchos profesores. Que hay una cosa que tiene este texto, ¿no? Estos textos, hay uno, digamos, profesores con doctorados, y hay otros historiadores locales, hay como 4 o 5, entre ellos el profesor Álvaro Rojano, ha escrito mucho sobre los pueblos del río Magdalena, del Bajo Magdalena,
Y por eso, bueno, Caral, que es un reconocido académico de Mompox. Igualmente hay un historiador que es ingeniero, pero se ganó la beca, la primera beca de Corcultura, y se dedicó a revisar el archivo general de la Nación, pues en ese entonces se llamaba Archivo de Historia de Colombia, algo así, y una cantidad de información sobre el poblamiento de todos esos pueblos de la zona bananera. Y hay un artículo bien interesante que creo yo, es decir, fíjense que uno dice la carretera Riohacha-Santa Marta. Esa carretera demoró para construirse casi 90 años. Sí. Un hombre allá que no es historiador, pero hace historia de la cultura, etcétera, Freddy González Subiría, no de Subiría, sino Subiría. Dijo, hombre, yo tengo un tema que me apasiona, la carretera. Y la carretera fue diseñada por José Lebre, el que estaba allí, el que le puso los nombres de a la, ¿cómo llama eso? A la Sierra Nevada, a los Picos Colón. El conde José Lebre, que las trajo, la fotografía las trajo el profesor Jorge Elías Caro, con permiso allá de París. Él fue el que comenzó a hablar del diseño de la carretera en el año 1890. Y esa carretera se inauguró en 1974 por Andrés Pastrana, por Andrés no, el otro, Misael, que tuvo el error de dejarnos el hijo, eso sí es verdad, también, pero bueno. Y la inauguraron en el año 74. Y la provincia, la capital de la provincia estaba aislada de su principal ciudad, que era Riohacha, y lo hacía por boletas. ¿Cierto? Cuando uno lee la obra de Gabo, Vivir para contarla, cuenta toda la travesía después del matrimonio y la cantidad de mareo que sufrió Luisa Santiago de Santa Marta a Riohacha, por eso fue concebido al día siguiente. Entonces, fíjense ustedes cómo la ciudad está aislada, la capital de la provincia está aislada de tanto de Riohacha como de Valledupar. Por eso va a llegar un momento que la ciudad que más habitantes tenía de la provincia va a ser Ocaña. Ocaña tuvo, a comienzos del siglo XX, tuvo, creo que el único cable aéreo que tenía la costa, de Puerto Real al lado de Gamarra hasta Ocaña, pasando por Río de Oro. Acuérdense que el cable aéreo más largo de Colombia era el de Mariquita, de Manizales. Entonces, estas cosas cuando las comenzamos a conversar y que trajimos la gente de allá, de pronto no con la formación doctoral, hubiéramos querido que todos estuvieran, pero es un licenciado en sociales de la Universidad de la Antioquia y nos cuenta todo esto y lo escribe. Por supuesto que uno comienza a entender un poco más esas historias locales y regionales.